Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar la ecuación de la parábola, cómo obtenerla a partir de los elementos de esta y cómo hacer el bosquejo de la misma. Antes de eso, pues vamos a conocer cuáles son los elementos de la parábola y están ya representados en esta gráfica. La parábola es la línea azul, la línea curva que ves en azul, y es el lugar geométrico de todos los puntos equidistantes. Eso quiere decir que esta línea mide lo mismo que esta, de todos los puntos equidistantes entre un punto llamado foco y una línea llamada directriz. Esa es la parábola, ¿sí? Y la directriz pues está a la misma distancia que está el vértice del foco. Existe lo mismo de aquí al foco que de aquí a la directriz. Otro de los elementos de la parábola es el lado recto. El lado recto nos da la amplitud de la parábola justamente a la altura del foco. El otro elemento pues es el vértice. Otro elemento es el parámetro. El parámetro es la unidad o la medida que existe desde el vértice al foco. Así lo llamamos como parámetro. Y esta medida que está también desde el vértice al foco, pues es lo que conocemos como eje focal o distancia focal. El lado recto tiene una medida de 4 veces el parámetro. Y este es el eje de la parábola. Muy bien, una vez conocidos los elementos de la parábola, pues vamos a ver cuáles son sus ecuaciones. Estas ecuaciones son cuando el vértice está en el origen y estas ecuaciones son cuando el vértice está fuera del origen, del plano cartesiano. También tenemos que identificar entre una parábola vertical y una parábola horizontal. Si el eje focal está en una posición vertical, pues entonces nuestra parábola va a ser vertical. Además podremos notar que abre hacia arriba o que abre hacia abajo. Una forma en la que nosotros podemos notar o saber si la parábola abrirá hacia arriba o abrirá hacia abajo, ya sabiendo que es vertical, pues es en el valor del parámetro. Si es positivo, pues abrirá hacia arriba; si es negativo, abrirá hacia abajo. Si es el eje focal horizontal, entonces nuestra parábola será horizontal. Y también notaremos que abre hacia la derecha o que abre hacia la izquierda. Si abre hacia la derecha, el parámetro es positivo; si abre hacia la izquierda, el parámetro es negativo. Y si el vértice está fuera del origen, entonces consideraremos también que abre hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha, pero consideraremos las coordenadas del centro del vértice, como parte de la ecuación. Estas son las coordenadas del foco cuando está el vértice en el origen. Estas las coordenadas del foco cuando el vértice está fuera del origen. Y pues tiene cada una su propia ecuación, ¿verdad? Aquí ya las separamos con el valor del parámetro, ya sea positivo o negativo y negativo, dependiendo hacia donde abre la parábola. Entonces, estas son las ecuaciones canónicas, ¿sí? Todas estas son las ecuaciones canónicas con vértice fuera del origen, y estas son las ecuaciones canónicas con vértice en el origen. Pero pues a las dos las vamos a llevar a la ecuación general. Una ecuación general si la parábola es horizontal y la ecuación general si la parábola es vertical, ¿sí? Que el único término que cambia pues es con el que empezamos, ¿verdad? Si es horizontal empezamos con una y cuadrada; si es vertical, entonces el término con el que empezaremos será una x cuadrada. Desde acá lo podemos distinguir, ¿sale? Si es vertical, entonces obedece a esta coordenada y obedece a esta coordenada, igual a estas ecuaciones. Si es horizontal, obedece a esta coordenada y a estas ecuaciones. Muy bien, vamos a empezar pues con un ejemplo. El primer ejemplo es el siguiente. Determina la ecuación de la parábola en su forma canónica y general si el vértice está en el origen
y el foco está en el punto F,0,3. Después grafica la parábola. Bien, pues hay diferentes formas en las que nosotros podemos empezar a trabajar esta ecuación de la parábola con los datos que conocemos. Para empezar, pues nos dice que el vértice está en el origen. Entonces ese es el primer dato que nosotros podemos anotar. El vértice tendrá coordenadas entonces 0,0. Luego, otro dato que tenemos pues es que el foco tiene las coordenadas 0,3. Entonces, lo primero que podemos hacer o que necesitamos conocer es la posición de la parábola, si esta será horizontal o si esta será vertical. Una forma de darnos cuenta es graficando estos dos puntos en el plano cartesiano y ver hacia dónde se dirige el foco, ¿verdad? Y lo vamos a hacer, es lo primero que vamos a hacer. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Y en el plano cartesiano pues vamos a ubicar los dos puntos. Uno dijimos pues que está en el origen, entonces en 0,0 vamos a graficar un punto. Este es el vértice. Y luego el foco dice que está en 0,3. Entonces vamos a marcarle unidades a nuestro plano cartesiano. Y vamos a graficar el foco. Foco 0,3, 0 en X, 3 en Y. O sea que permanecemos en el centro o en el origen en X y vamos a avanzar 3 en Y. Avanzamos 1, 2, 3, o sea que aquí es donde está el foco. Y lo graficamos. Aquí está el foco. Si observamos hacia donde se dirige el foco, es hacia donde nuestra parábola va a abrir, porque el foco siempre está dentro de la parábola, ¿sí? Entonces, la parábola va a quedar algo así, por lo tanto, la parábola primero pues es vertical y segundo va a abrir hacia arriba, o sea que el parámetro es positivo. Y todo eso lo vamos a escribir. Ya determinamos pues que es una parábola vertical. Y vamos a regresarnos a las ecuaciones que tenemos. Y checamos. Vértice en el origen, parábola vertical, o sea que nos interesa este espacio. Ahora, la ecuación para eso es x cuadrada igual a 4py. Por lo tanto, vamos a tomar esa ecuación como nuestro referente. X cuadrada igual a 4 veces el parámetro por y. El valor de x cuadrada y el valor de y los necesitamos como parte de la ecuación. Con esos formamos la ecuación. Pero también necesitamos conocer pues cuánto es el valor del parámetro a fin de poder conocer cuál es toda la ecuación. Y para saber cuánto vale ese parámetro pues tenemos dos formas. Y aquí va la otra forma también al mismo tiempo de cómo podemos determinar esa posición de la parábola. Entonces, una forma de saber cuánto vale el parámetro, pues es contando las unidades que hay desde el vértice hasta el foco. Acuérdate que la distancia del vértice al foco es la distancia focal, ¿sí? Y es lo mismo que el parámetro. Míralo, te lo recuerdo, aquí está. ¿Sale? Del vértice al foco vale P, es el parámetro. Entonces, podemos contar así y tenemos 1, 2, 3 unidades. Por lo tanto, el parámetro es igual a 30. ¿Cuál es la otra forma? Bueno, pues checándolo desde la coordenada del foco. La coordenada del foco dice que es 0,3. Entonces, si nosotros ubicamos las coordenadas aquí, ya dijimos que la parábola es vertical, entonces podemos enfocarnos a esto. Y si te fijas, la coordenada dice que es 0, y el valor de P. Entonces, si eso lo escribimos aquí abajo, F, 0, y el valor de P, podemos darnos cuenta rápidamente que el valor de P pues es 3,
¿sí? Que es lo que ya habíamos determinado. Ahora, si nosotros no conociéramos la posición de la parábola, como lo determinamos a partir de la gráfica, lo podemos hacer a partir de las ecuaciones, de las coordenadas, perdón, de los focos, de la forma que tienen. La forma del foco, de la coordenada del foco del ejercicio, dice que es 0 en X y un valor en Y. Entonces, si observamos esa coordenada, la única en la que la coordenada primera, que es la de X, está a un 0, pues es cuando la parábola, perdón, es vertical. Y así también podemos determinar la posición. Entonces, ya determinando ahora que el parámetro vale 3, pues lo único que resta es sustituirlo en esta ecuación, ¿sale? Por lo tanto, lo que nos queda es x cuadrada igual a 4 por 3 por y. Resolviendo nos queda x cuadrada igual a 12y, y despejando o igualando a 0 para llevar a la ecuación general, tenemos que es x cuadrada menos 12y igual a 0. Y listo, tenemos nuestras dos ecuaciones. Esta es la ecuación canónica o ecuación ordinaria y esta es la ecuación general. Ahora, para terminar de graficar nuestra parábola, pues necesitamos saber la amplitud que tendrá, o sea, el lado recto, ¿sí? Para determinar el lado recto, acuérdense que el lado recto era igual a 4 veces el parámetro. Entonces, lado recto igual a 4 veces el parámetro. En valor absoluto, ¿por qué? Porque recuerda que el parámetro o el valor del parámetro puede ser negativo. Entonces, como el lado recto es una distancia, esta siempre tendrá que ser positiva. Por lo tanto, le sacamos pues el valor absoluto a lo que tengamos allí. Y lado recto entonces será igual a 4 veces el parámetro, que en este caso vale 3, o sea, el valor absoluto de 12, que es igual a 12. Y con ese valor, pues ya podemos trazar nuestra gráfica. El lado recto mide lo mismo del foco a la parábola de un lado que al otro. O sea que esto y esto es la mitad de todo, ¿sale? Si nuestro lado recto vale 2, entonces de este lado habrá 6 unidades, 12, y de este otro lado habrá otras 6 unidades. Como mi espacio es muy chiquito, entonces vamos a adaptar los ejes y vamos a decir que estas van de 2 en 2. El eje X de 2 en 2 y el otro sí puede ir de 1 en 1. Entonces, 6 unidades para un lado. Voy a borrar esto. 6 unidades para un lado y 6 unidades para el otro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a trazar? Pues vamos a unir los puntos. Y este es el bosquejo de nuestra parábola. La parábola también la puedes graficar en algún graficador como GeoGebra, y ahí puedes sacar cuál es exactamente la parábola, o puedes hacer lo de las distancias que hablábamos sobre la distancia hacia la directriz y la distancia hacia el foco, y así lo podrías trazar también. Aquí nada más nos hace falta graficar precisamente la directriz, que dijimos que está a la misma distancia del vértice al foco, pero hacia el otro lado, o sea que contamos 3 unidades hacia el otro lado, y justo en esas 3 unidades es donde está la directriz. Este entonces es el lado recto. Y listo, así es como trabajamos la ecuación de la parábola. Espero que este video te haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo.